Lo que vamos a compartir desde hoy será una palabra de formación. Debemos saber que nuestro Dios, antes de formar una iglesia, forma personas. Nuestro Dios, voy a decir varias verdades que son claves. Antes de formar una iglesia, forma personas y por ende, antes de formar una iglesia, forma líderes. Dios necesita líderes. Y yo creo que nosotros estamos familiarizados ya con ese término. Sabemos lo que es un líder. No es una persona que simplemente se sienta o dice lo que hay que hacer. Un líder da el ejemplo. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el máximo líder. Y si queremos saber qué es un liderazgo, miremos la vida de Cristo. Entonces el Señor, antes de formar iglesias, forma líderes. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Y quiero ser muy honesto con cada uno de ustedes y quiero que tengamos total claridad de lo que haremos nosotros desde hoy en adelante. Y quiero que esta claridad la tengamos desde el principio. Esta reunión no es para impresionar a nadie. Tenemos que tenerlo claro. El mismo pensamiento, la misma mente, la misma visión, el mismo sentir, la misma devoción, etcétera, etcétera, quiero traspasárselo a ustedes. Esta reunión no es para impresionar a nadie, no es para hacer algo bonito, no es para competir con otras iglesias, ni tampoco para competir con otros líderes espirituales. No, mis hermanos queridos, esta reunión la hemos hecho para exaltar, glorificar, engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para colocar nuestros fundamentos. Esta reunión es para poner nuestros fundamentos. Es por eso que antes de pensar en las personas que puedan llegar más adelante, antes de pensar en las personas que pueda traer nuestro Señor Jesucristo, Dios primero desea trabajar con los que ya estamos aquí. Porque si los fundamentos no son sanos, lo que nosotros de aquí en adelante vayamos a levantar, lo que nosotros vayamos edificando, tarde o temprano se va a desmoronar, tarde o temprano se va a caer. Y se lo dice una persona que trabaja en construcción, sabe cómo es la cantidad de mezcla que tiene que llevar una fundación. Sé cuál es la cantidad de mezcla que tiene que llevar un sobrecimiento. Entonces, si nuestros fundamentos no son sanos, lo que vayamos a edificar de aquí en adelante, tarde o temprano, mis hermanos queridos, se va a caer, se va a desmoronar. Entonces, y esto no lo estoy diciendo para que se examinen. Esto no lo estoy diciendo para que se examinen, no lo estoy diciendo desde una posición de superioridad, como que ustedes tienen que hacer algo y yo no. No, mis hermanos queridos. Esto lo estoy diciendo porque necesito que se sientan incluidos. Necesito que se sientan incluidos. Tanto ustedes como yo aún seguimos siendo formados. Aún seguimos siendo formados por nuestro Dios. ¿Y sabe cómo? Continuamente, todos los días, todos los días. Es por eso que si vamos a caminar juntos, necesitamos tener una misma mentalidad. Si vamos a caminar juntos, necesitamos tener una misma mentalidad, necesitamos tener un mismo espíritu y, por supuesto, todos nosotros necesitamos tener una misma visión. Así que vamos a estudiar algunos principios que nos serán de gran ayuda y de muchísima bendición. Número 1, nuestro primer principio. Dios trabaja primero en las personas y no en los proyectos. Dios trabaja primero en las personas y no en los proyectos. Y nuestro texto base se encuentra en Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Ese es mi texto como base y fundamento. Entonces, si observamos bien a la primera, nuestro Señor Jesucristo no fue a buscar gente para comenzar un proyecto. Jesús llamó personas.
Nuestro Señor Jesucristo llamó personas y no las llamó primero para hacerle grandes promesas. Ven a mí, yo te voy a solucionar la vida, yo te voy a solucionar los problemas, yo te voy a bendecir, etcétera, etcétera. No los llamó para eso, ni para hacerle grandes promesas, ni para hacer grandes cosas con ellos. Nótese a la primera, no los llamó para eso. Él los llamó para estar con Él. Él los llamó para estar con Él. Entonces, lamentablemente, hoy en día muchas iglesias comienzan pensando en los grandes proyectos, comienzan pensando en los grandes programas, en las actividades, en crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque solo quieren impresionar. Y todas esas cosas, al fin de cuentas, se visten de incredulidad, porque tú necesitas ver que algo está funcionando. ¿Para qué? Para seguir adelante y pensar que en verdad el Señor está contigo. Y eso se llama pragmatismo en el cristianismo. No importa lo que estás haciendo, lo que importa son los resultados. Oye, pero espérate, eso es antibíblico, no importa, mira los resultados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos llamó a la primera a las personas para hacerle grandes promesas. Él las llamó para que estuviesen con Él. Entonces podemos ver por la misma escritura que nuestro Señor Jesucristo comenzó formando hombres. ¿Y por qué comienza de esta manera? Porque cuando nuestro Dios forma a las personas, las grandes obras vienen y vendrán después. Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es un principio apostólico que por supuesto hoy tiene aplicación para la iglesia. Entonces yo quiero ser muy enfático en esto, por eso lo remarco como un punto y una verdad clave. El texto dice algo muy importante. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Si no estamos con Él, hermanos queridos, después acá no haremos ni una. O lo haremos sin Él y punto. Pero Él cuando llama personas, quiere formar a estas personas y con esa finalidad las llama. Para estar con Él. Antes de predicar, antes de servir, antes de liderar. Primero hay que estar con Él, con Cristo. Entonces, si no cuidamos nuestra comunión con el Señor, si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no cuidamos nuestra obediencia diaria, todo lo que hagamos, todo lo que construyamos será superficial y nada será espiritual. Todo será superficial y nada espiritual. Grabamos esta verdad maravillosa en nuestros corazones. Una iglesia puede funcionar sin Cristo. Una iglesia puede funcionar sin Cristo, pero nunca jamás podrá dar fruto sin Cristo. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y está hablando de los frutos. El contexto es los frutos. Está hablando del pámpano que está pegado a la vid. Así como el pámpano no lleva fruto, dice Cristo, de la misma manera, separados de mí, nada podéis hacer. Hay que estar con Él. Hay que estar con Él. Número 2. El liderazgo bíblico es mayordomía y no protagonismo. El liderazgo bíblico es mayordomía y no protagonismo. ¿Cuál es nuestro texto base? Primera epístola a los Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2. Ahí está nuestro texto base. Ahora bien, se requiere, mire, escuchen esta verdad maravillosa, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo están los que administran la obra de Dios hoy en día? Por eso el apóstol Pablo dice, se requiere que los administradores sean hallados fiel. Estamos rodeados de gente indisciplinada, inconstante, irresponsable,
llegan a la hora que quieran a los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia es clara. Si queremos ser administradores de la obra de Dios, tenemos que ser hallados fieles. Iglesia Bíblica Telema, si va a crecer, tiene que ser fundada en estos cimientos. La palabra téngannos es la palabra griega logizomai y significa que la gente nos considere. ¿Cómo tienen que considerarnos? Como servidores de la obra de Dios. Y la palabra requiere, seteo, significa tratar y desear algo para obtenerlo. O sea, ni siquiera es un requisito, es algo que tú debes desear. Tú debes anhelar ser fiel. Entonces, lamentablemente, tenemos administradores en la obra de Dios que por la Biblia están descalificados. ¿Quieres saber por qué no dan fruto? Por eso. Porque no son hallados fiel. No son hallados fiel. Entonces, es interesante que el apóstol Pablo nos dice, considérennos importantes. No está diciendo eso. Él dice, considérennos administradores. Administradores. La palabra griega es oikonomos. Oikonomos. Ahí se las doy para que la noten con cada kilo. Oikonomos. Y habla de un distribuidor de una casa. Se refiere a un supervisor responsable. Se refiere a un empleado capacitado. Y por supuesto que también se refiere, o esta palabrita, oikónomos, está hablando de un predicador. Tenemos que ser hallados fiel. Entonces ahora, nosotros sabemos que un administrador no es dueño absolutamente de nada. Solamente administra lo que pertenece a otro. Y en la iglesia, las personas no nos pertenecen a nosotros. Y es por eso que la responsabilidad es aún mayor, porque las personas no nos pertenecen. Entonces la responsabilidad es mucho mayor. Entonces, personalmente, yo en cada uno de ustedes quiero formar, alimentar, fomentar, como usted quiera llamarlo. Yo quiero formar, compartir, levantar en ustedes una mentalidad pastoral. Eso es lo que deseo. Formar una mentalidad pastoral. Uno dice, pero espérate, Esteban, jamás el Señor me ha llamado a ser pastor. No, es que hay algo que tenemos que entender. Siempre que escuchamos el término pastor, su definición es cuidado de las almas. El cuidado de las almas. Siempre que escuchen ese término, oye, yo te veo como pastor, ¿así tú crees? Yo podría ser un buen cuidador de almas. Amén. Pero lamentablemente tenemos un muy mal concepto del pastorado. Pensamos que pastor es un hombre, un líder que se sienta y que da instrucciones en una iglesia. Para nada, hermanos. Siempre que escuchamos el término pastor, pastoral en las escrituras, se refiere al cuidado de las almas. Y ese trabajo es de todos nosotros. Por eso quiero formar una mente pastoral en ustedes. Y la definición es el cuidado de las almas. Entonces, cada persona que Dios nos confíe será una responsabilidad. Cada persona que Dios nos confíe será una responsabilidad delante del Señor. No serán un número más, no serán un logro, ni tampoco será parte de la estadística de nuestra iglesia. Será una vida, y ustedes me recordaron esto, será una vida por la cual un día daremos cuenta. Interesantísimo. Ahora también es importante recordar lo siguiente. El liderazgo bíblico no se mide por cuántos te siguen. El liderazgo bíblico no se mide por cuántos te siguen, sino por cuántos son cuidados, enseñados y llevados a Cristo. He dado 3 definiciones al liderazgo bíblico. ¿Cómo se mide? No por las personas que te siguen, sino por cuántos son cuidados, enseñados y llevados a Cristo.
Si algún día el Señor nos da más personas, no será para alimentar nuestro ego, sino que será simplemente para aumentar nuestra responsabilidad delante de Él. Número 3, formamos desde lo que somos y no solo desde lo que enseñamos. Formamos desde lo que somos y no solo desde lo que enseñamos. Y nuestra base para esta enseñanza está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Aquí el apóstol Pablo está diciendo algo muy impresionante. Él habla de no solo entregar el evangelio, él habla de entregar su propia vida por esta iglesia local. Y aquí hay una verdad maravillosa que nosotros debemos grabar en nuestro corazón. La gente no aprende solamente escuchando lo que decimos. La gente no aprende solamente escuchando lo que decimos. La gente aprende observando cómo vivimos, aprenden observando cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a nuestras familias y cómo resolvemos los conflictos. Entonces, si nosotros no vivimos lo que enseñamos, tarde o temprano eso se va a notar. Y no hace falta que alguien lo diga, que alguien lo ande divulgando, porque la gente sola comenzará a percibirlo. La gente comenzará a percibirlo. Entonces, por esto, queridos hermanos, que antes de formar discípulos, Dios nos forma a nosotros. Antes de formar discípulos, Dios nos forma a nosotros, y antes de corregir a otros, Dios nos corrige a nosotros, y antes de enseñar la obediencia, Dios nos lleva a obedecer. Es por eso que la autoridad espiritual no es algo que se impone. La autoridad espiritual no es algo que se impone y se reconoce. Esta autoridad se reconoce siempre y cuando hay coherencia con lo que decimos. Porque hay gente que sí desea escuchar a este predicador y hay gente que no desea escuchar a este predicador. Porque no hay coherencia en su mensaje. ¿Y la coherencia en qué se resume? En que, oye, es verdad lo que está diciendo. Yo lo he visto. Está predicando del esfuerzo. Lo he visto que es un esforzado. Está predicando el compromiso. Lo he visto que es un comprometido. Entonces, por eso el liderazgo espiritual no se impone a una iglesia. La gente lo percibe, se da cuenta y simplemente lo honra. ¿Por qué? Porque ve que en tu mensaje hay coherencia. Así que tenemos una gran tarea, hermanos queridos. No vamos a imponer liderazgo espiritual, simplemente vamos a vivir coherente nuestro mensaje. Y tendremos la autoridad espiritual. Porque el Señor desde el cielo nos va a decir, amén, ese es mi hijo amado. En él yo tengo contentamiento. Es verdad lo que está diciendo. Número 4 y último. No estamos construyendo algo rápido, sino algo firme. No estamos construyendo algo rápido, estamos construyendo algo firme. Y mi texto es Mateo, capítulo 7, verso 24 y 25. ¿Qué es lo que hace cuando él habla de una edificación? Él dice, anda nomás, construye, porque yo estoy contigo, yo te voy a dar, yo te voy a bendecir. El Señor no hace eso. Él dice, siéntate y calcula los gastos. Él me invita primero a concientizar. Oye, ¿estás decidido? ¿En verdad lo quieres hacer? Entonces, calcula cuánto vas a gastar. Porque si la casa te queda a media construcción, el que pasa por afuera se va a reír de ti. Y eso es lo que ha pasado con muchos creyentes que en verdad no están decididos a seguir al Señor. No están decididos a trabajar en la obra del Señor. Y si lo han decidido, ha sido a medias tintas. Es por eso que la gente los ve y dice, ¿para ser como él? No. Gracias. Paso. Me quedo con los mormones, dice. Entonces, es muy importante que entendamos esto. No estamos construyendo algo rápido. Estamos construyendo algo firme.
tenemos que considerar los gastos. Y no estamos hablando de esto, estamos hablando de convicciones. En verdad quiero servirte, Señor. Entonces siempre es importante recordar que nuestro Señor Jesucristo nunca prometió que no vendrían tormentas. El Señor nunca prometió que no vendrían tiempos desfavorables. Es más, Él siempre prometió que lo que está bien fundado es lo que iba a permanecer. Eso es lo que Él prometió, que lo que está bien fundado es lo que en verdad va a permanecer. Entonces, hermanos queridos, nosotros no tenemos apuro. Grabemos esta verdad en nuestro corazón. Nosotros no tenemos apuro. No queremos hacer algo rápido. Queremos hacer algo bíblico, algo sano y algo que sea duradero para siempre. Esta cultura que estamos formando es diferente. Aquí vamos a caminar despacio, pero firmes. Vamos a priorizar la formación por encima del espectáculo. Vamos a priorizar la verdad por encima de la emoción. Y por último, daremos la prioridad al carácter por encima de los resultados. Y para cerrar esta enseñanza, hermanos queridos, si Dios decide traer personas, las recibiremos con amor. Recibiremos con amor, pero entendamos que somos nosotros primero quienes queremos ser personas nuevas. Somos nosotros primeros quienes queremos ser personas formadas, maduras y responsables. Somos nosotros. Si caminamos juntos, no será para construir una iglesia famosa, será para trabajar en la formación de una iglesia que sea fiel. Una iglesia que sea fiel. Amén, Señor. Muy bien, terminado nuestra enseñanza. Vamos a hacer una oración para terminar.